Vamos a Juan, capítulo 1, y vamos a continuar entonces con nuestra serie expositiva del Evangelio. Hoy nos toca el texto del capítulo 1, verso 9 al 13. Esos serán los textos que vamos a estar examinando en la noche de hoy. Amén. Vamos a leerlo. Dice: existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que ella sea expuesta con fidelidad, Padre, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, nos ilumines, nos des, Señor, ojos espirituales para poder ver, corazón sensible a tu voz para poder oír, Padre amado. Ábrenos el entendimiento para poder discernir la profundidad de tu palabra, para poder abrazarla con todo el corazón y ponerla en práctica, Señor. Ilumina las mentes de mis hermanos y hermanas. Y, Señor, que tu palabra obre en nosotros con poder, Señor, con toda autoridad, Señor, llevándonos a la madurez, llevándonos al crecimiento, a la estatura y a la plenitud de tu Hijo Jesús, Padre amado, para reflejar su gloria en nuestras vidas, mi Dios. Padre, que tu palabra sea predicada, Señor, sin error, y todo error, Padre, que pueda salir de mis labios, Señor, como tu instrumento, pueda ser olvidado en las mentes de tu pueblo que escucha, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo que vamos a ver esta noche es el rechazo y la aceptación de la luz. Rechazo por un lado, aceptación por otro. Quienes rechazan por un lado, quienes aceptan por el otro. ¿Por qué rechazan unos y por qué aceptan otros? Antes de eso, quisiera preguntarles y llevarlos a una reflexión. ¿Cómo sería vivir en una ciudad, hermanos, sin luz? Imagínense una ciudad sin luz. ¿Te imaginas que perdiéramos las centrales eléctricas de la ciudad de Santa Cruz y anduviéramos sin luz en todo Santa Cruz? Piensa, ¿cuáles podrían ser algunas de sus consecuencias? ¿Cómo sería vivir en la oscuridad? De verdad, piénsalo, ¿cómo sería? ¿Cómo serían aquellas noches de densas nubes cuando ni la luz de la luna nos podría dar un poquito de luz? ¿Qué haríamos? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué sucedería en una ciudad donde no habría luz alguna para ver? Especialmente, como hemos dicho, cuando no hay luna, cuando hay muchas nubes y no se ve. Podríamos pensar en robos, se agravaría, ¿no?, la cantidad de robos. Podríamos pensar en accidentes domésticos dentro de casa, muchos niños se tropezarían, se caerían. No pensemos que todo el mundo vive con la misma anchura y tranquilidad que quizás nosotros podemos vivir, de acuerdo a sus casas, ¿no?, sencillas. Otra gente vive con escalera para arriba, escalera para abajo, con muchos niños. ¿Cuántos tropiezos? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas dificultades para el día a día? ¿Verdad? Y estar yendo todo el tiempo a tientas, medio ciego. Los saqueos en los centros de la ciudad, en los centros comerciales, en los supermercados, en los mercados, se multiplicarían. ¿Sí o no? Arrasarían. Sería un caos vivir sin luz. Un día entero, una noche entera sin luz en la ciudad de Santa Cruz sería un caos.
Imagínate vivir así durante una semana, un mes, un año. El problema que hay. Los semáforos. O sea, muchas cosas. El tráfico. ¿Verdad? Sin hablar de la caída emocional y mental de muchos que no podrían vivir sin un teléfono, si no hubiera luz, sin internet. Me incluyo quizás yo, que no pudiéramos vivir, ¿verdad? ¿Qué problema grave sería estar sin luz, hermanos? ¿Te imaginas un mundo? O por lo menos vamos a pensar y vamos a hablar sobre eso. Un mundo en el cual, sin el cual y sin al cual no haya venido Cristo. Un mundo sin la luz del cristianismo, un mundo sin la luz de Cristo, un mundo sin la palabra de Dios. Imagínate. Con mi esposa estábamos viendo hace un par de días una película que se llama El libro de Eli. Se las recomiendo. En esta película se trataba de una era, de una época posguerra. Habían guerras y todo fue una destrucción. El mundo entero quedó en destrucción, literal. Hubieron sobrevivientes y una serie de peste que andaba por la ciudad. Y había un hombre que había hecho un pequeño pueblo, les daba agua, había conseguido agua de algún lugar, de un pozo. Hasta el agua era buscada, no había el dinero, se hacían transacciones, yo te doy un vaso y tú me das a mí un guante, ¿no? Yo te doy una camisa y tú me das un pantalón. Un trueque. Y había un hombre que había hecho ese pueblo, y ese hombre que había construido este pueblo andaba ansiosamente buscando un libro que tenía Eli. Eli tenía el libro. Este hombre decía que ese libro tenía el poder de controlar a la gente. Y mandaba a sus secuaces a matar y a destruir a quien sea con tal de encontrar el libro. Y uno de los jefes de sus secuaces le decía, vale la pena, hemos perdido muchos hombres por ese libro. Y dice, sí, vale la pena. Ese libro tiene poder para controlar la mente, los corazones de la gente. Él tenía una idea, por supuesto, malvada para tener el libro, ¿no? Pero él quería ese libro. ¿Saben cuál era ese libro? La Biblia. Era la Biblia, hermanos. Y era la última Biblia que existía en el mundo. Y lo tenía él. Les destripé el final un poco, me van a perdonar, pero pueden verla si quieren. Hermanos, imagínense un mundo sin la Biblia. La Biblia ciertamente controla las mentes, controla los corazones, controla un poco a las personas. Porque su ley, la ley de Dios, es restringible. Restringe la maldad al decir no mentirás, no matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás. ¿Verdad? Y yo quiero que no me maten, que no me hurten, que no me roben, que no me codicien. ¿Sí o no? Y la ley y la palabra de Dios, por otro lado, cambia los corazones con el Evangelio de Jesucristo. Y renueva el pensamiento. ¿Quién sabe? Nunca se va a saber, no se va a hacer una película de la versión de el malo encontró el libro y haberse encontrado con la sorpresa de que él tenía un propósito malo y terminar convirtiéndose en cristiano. No lo sabremos. Hermanos, vamos a ver la luz verdadera que estaba en el mundo. Bien, nuestro texto dice en el versículo 9 que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Amén. Luz verdadera. ¿Por qué el apóstol, por qué el hombre dice luz verdadera? ¿Por qué? Porque él se pregunta, hermanos, adelante, bienvenidos. ¿Por qué el apóstol se pregunta? No se pregunta, ¿por qué dice luz verdadera? ¿Es que acaso hay luces falsas? Bueno, pudiera ser. Es necesario que nosotros aclaremos esto. Sí, mi hermanos, porque hay luces falsas. Hay luces falsas, hay imitaciones o luces dependientes. Por ejemplo, para ilustrarlo, el sol, pudiéramos decir que el sol es una luz verdadera.
porque tiene luz en sí misma, ¿verdad? Pero luego pudiéramos decir que la luz de la Torre Eiffel en París es una luz dependiente y artificial, porque depende de una central eléctrica, ¿cierto? Luego tenemos una luz verdadera, que sería el sol, y una luz falsa, que irradia de la Torre Eiffel. Pero más en el contexto histórico en el que Juan escribe, Juan dijo de sí mismo, Juan el apóstol habló de Juan el Bautista, que Juan Bautista decía que él era una antorcha. Bueno, no lo decía él, Cristo mismo lo dijo, que Juan era una antorcha. Y les dijo a los discípulos, y vosotros os quisisteis regocijar un tiempo en su luz. Pero la luz de Juan dependía de Cristo. Él era solamente una antorcha, Cristo era la luz verdadera. Junto a Juan, que era una antorcha verdadera y que dependía de la luz verdadera que era Cristo, estaban el lado opuesto de la situación, hermanos. Estaban los religiosos judíos, los escribas y fariseos, pretendiendo ser luz, pero siendo tinieblas. Ahí está el punto, ¿verdad? Pretendiendo ser luz, pero siendo tinieblas. Los fariseos, los escribas decían ser guía de ciegos, mas ellos eran los ciegos. Estos últimos son falsas luces que siempre hay en el mundo, de los cuales nosotros debemos de cuidarnos para cuidar la pureza de la sana doctrina, la doctrina verdadera que se encuentra enraizada en Cristo, quien es la luz del mundo. La luz verdadera estaba en el mundo. Evidentemente, en un sentido literal, el apóstol está diciendo, estamos en Juan capítulo 1, verso 9 en adelante, el apóstol está diciendo, la luz anduvo en el mundo, estuvo presente, caminó entre nosotros. Y así fue, pero es que además de eso, Él sigue en el mundo a través de sus seguidores, de sus discípulos, a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de sus discípulos. Debemos recordar que Cristo le dijo a los discípulos, si me amáis guardaréis mis mandamientos, en Juan capítulo 14, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Él sigue en el mundo con los que andan aún en Él por medio de su palabra. Y los que sin darse cuenta se benefician de su venida y al haber estado en la tierra, también de alguna manera secundaria, tienen la luz de Cristo, la luz verdadera. Aún los ateos de hoy, hermanos, no se sorprendan, y los más viles pecadores disfrutan de los privilegios de la luz verdadera. No se sorprendan ni me digan hereje, cuidado, bajen las piedras. Yo ahora se los voy a explicar. Solo que, claro, ellos no se dan cuenta y lo van a negar. Y estos privilegios de la luz que estoy hablando que pudieran tener los ateos o los pecadores viles que rechazan a Cristo, no son del mismo tipo. Pero yo ahora te voy a dar algunos ejemplos. Como empecé haciendo las preguntas, imagina un mundo sin cristianismo. Imagina que Cristo no hubiera venido. En alguna ocasión yo ya dije del impacto que tuvo el Evangelio en el mundo en general, pero sobre todo hablando de la Reforma en el siglo XVI, hablamos de lo que ocurrió, ¿verdad?, en Francia, de lo que ocurrió en Alemania y del boom que hubo espiritual en aquella época por la Reforma. Luego hablamos de lo que sucedió en Estados Unidos y cómo Estados Unidos fue fundada y basada, sus fundamentos de gobierno, en la palabra de Dios. Y cómo las primeras universidades y las mejores universidades como Yale, Harvard, Princeton, sus fundadores y presidentes fueron cristianos, fueron pastores, fueron teólogos. O sea que tú tienes ahora toda una generación de ateos, hoy o de ayer y de mañana, que van saliendo de estas universidades a día de hoy, que están disfrutando de una institución académica que fue fundada bajo la luz de Cristo. ¿Lo ven? También tienes mujeres que hoy son tratadas con la dignidad que Cristo les dio. ¿Te imaginas un mundo sin Cristo para las mujeres? No tienes que imaginarlo, simplemente debes de pensar en el mundo musulmán, nada más.
No hay que imaginarlo, existe un mundo donde Cristo no está presente para las mujeres. Y ahí está. Son casi esclavas. Por lo tanto, cada mujer, aunque no sea creyente o medio creyente en general, o atea, o muy pecadora, o que rechace a Dios, disfruta de la luz que Cristo trajo al mundo. Porque está disfrutando y viviendo de todas aquellas consecuencias buenas, de aquellos privilegios que han salido de que Cristo haya venido a esta tierra. ¿Lo ven? Así que todos de alguna u otra manera heredamos las bendiciones de la luz que vino al mundo. Evidentemente, los que somos salvos, los que hemos creído en Cristo, los que hemos visto la luz verdadera en nuestro corazón, en nuestra mente y nos hemos aferrado a Él, tenemos una luz bastante diferente, ¿cierto? La luz de la salvación, no solo la luz de la razón, porque esta razón, este conocimiento, de nuevo vino a través de que los reformadores del siglo XVI empujaron el desarrollo del estudio. La Iglesia Católica, que había ocultado la palabra de Dios, había sumido a toda la clase media de Europa en el oscurantismo total, en la ignorancia. Fue solo cuando los reformadores sacaron la Biblia a la luz que impulsó el conocimiento a toda la sociedad. Y así sucesivamente se trasladó a Estados Unidos y se trasladó a Latinoamérica. De esa manera es que todos nosotros disfrutamos de la luz verdadera que vino al mundo. Porque el texto dice que al venir al mundo alumbró a todo hombre. Esa es una de las maneras en que alumbra a todo hombre. Porque todos disfrutamos de la luz de Cristo. Amén. Ahora bien, veamos el rechazo. Versículo 9. El versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué terrible, ¿verdad? Es increíble. Jesús vino por lo que era suyo. Todo era y todo es suyo. Versos anteriores, semanas pasadas, vimos que Él fue el creador, el agente de la creación del Padre. Porque dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, todo el mundo es de Él. Es más adelante el apóstol Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero luego aquí el texto nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Había un pueblo que era peculiarmente suyo, hermanos. A este pueblo se le había confiado la ley, que era un gran privilegio. De entre sus gentes se le había dicho que saldría el Mesías, el Salvador del mundo. Este es un grandísimo privilegio, hermanos. Pero los suyos le rechazaron. A quienes se les había concedido guardar, proteger la palabra de Dios, a quienes se les había dado la promesa del Mesías, que ellos en un sentido esperaban, pero no entendieron que esta promesa no era una promesa de un caudillo militar, ¿verdad? Que vendría a liberarlos de la opresión romana, que era lo que ellos deseaban, sino que era un libertador espiritual, a librarnos de nuestros pecados, de la culpa, de la condenación, para que nosotros podamos recibir redención y ser salvos en su nombre. La mayoría lo rechazó. Evidentemente, algunos creyeron en él, unos pocos. Pero la mayoría lo rechazó y hasta lo negaron a algunos de los que sí creyeron en él, de estos pocos. Bien conocida es la negación del apóstol Pedro, que debería ser una reflexión grande para nosotros. Que Pedro, después de pasar casi 3 años con el Señor, durmiendo, comiendo, andando con él todos los días, niega al Señor de la manera en que lo hizo, ¿verdad? Esto tiene mucho que hablar para nosotros mismos de no sentirnos seguros de, no, yo jamás le negaré. Sino de, Señor, manténme asido a tu mano. Señor, manténme tú
por tu mano soberana, aferrado a ti. Lo negaron lo suyo y lo negaron algunos de los que sí creyeron en él íntimamente. Lo rechazaron. Su propio pueblo lo rechazó, lo tuvo por malhechor y maldito de Dios. Lo tuvieron por falso profeta, lo tuvieron por hereje en la tierra y por eso lo mandaron a crucificar. El pueblo hipócrita que en el domingo de Ramos gritaba, Hosana al Altísimo, salve el Hijo de David, fue el mismo que gritaba el viernes, crucifícale, crucifícale. El pueblo lo rechazó. Escucha cómo esto se llevó a cabo. Nosotros tenemos al profeta mesiánico que describe con tal exactitud la negación y el rechazo del pueblo al siervo, al Hijo de Dios. Isaías 53, del 2 adelante, dice lo siguiente, del verso 2 en adelante. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, y varón de dolores, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Hermano, ¿de quién escondes tú el rostro? ¿O de quién has escondido el rostro alguna vez cuando vas por la calle? Es más, ¿de quién tú te apartas de la acera por la que tú vas para no cruzarte con él? ¿No suele ser de un mendigo? Sucio, maloliente, arrapastroso. Aquí el profeta está poniéndonos esa imagen. El pueblo lo rechazó de tal manera como hace un hombre cuando se encuentra con un mendigo, o con un cojo, o con un leproso, al cual no quieren ni ver. Ese es el grado de rechazo que tuvo su propio pueblo contra él. Y sigue diciendo el profeta: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. He ahí el rechazo que vivió el Mesías, el Verbo eterno, por su propio pueblo. Que Dios nos cuide, hermanos, que Dios nos guarde de rechazarle de esa manera a nuestro Señor, a nuestro divino, maravilloso Señor Jesucristo, el cual, como acabamos de leer, cargó el castigo por nuestra paz, el cual llevó nuestras iniquidades, nuestras culpas, todas, sean cuales fueran esas culpas o esas iniquidades. La sangre de Cristo vale más que cualquier pecado que nosotros hayamos podido cometer. Sigamos en nuestro texto en Juan y veamos ahora los que sí recibieron a la luz verdadera. Oh, hermanos, ahora me gusta más hablar de los que sí recibieron la luz verdadera. Me es más agradable, me gusta más, mi corazón se regocija más. Mira lo que dice el texto. Leímos el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que le recibieron, los que recibieron la luz, ¿quiénes fueron? Fue un remanente de Israel y luego fue otro remanente, o vamos a hablar otro pueblo, otro redil. Otros, los que no eran de lo suyo, no eran de entre sus parientes, no eran de entre sus
amigos, no eran de entre su ciudad o su pueblo, no eran de su nación. No se les había confiado la ley en este caso, no se les había dado directamente a ellos promesa. Sin embargo, recibieron la luz junto a un remanente de Israel que también la recibió. Ahora, esto sí que era el cumplimiento de muchas promesas y de muchas bendiciones para las naciones paganas, no directamente ellas, pues ellas eran, se podría decir, estaban ausentes, ignorantes de estas bendiciones, de estas promesas. Esa sería la forma de expresarlo. Sin embargo, habían en la palabra de Dios promesas claras para las naciones. Las islas, las costas de la tierra. Es así como nosotros lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, desde el Génesis, donde se le promete a Abraham una simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Pasando por el profeta mesiánico que ya hemos leído, el cual habla en los cánticos del siervo, estos cánticos preciosos que nos encontramos en Isaías, donde se ve claramente la obra y la misión del siervo del Señor, dirigida no solo al remanente de Israel, que lo es, sino también a las naciones de la tierra. En el cántico del siervo de Isaías se usa las palabras como: las islas verán tu luz, las costas se regocijarán en tu luz, la salvación vendrá a las naciones, las costas esperan en tu ley. Esto era el cumplimiento de todas estas promesas. De ahí que Cristo mismo dice en Juan 10, versículo 16, vamos a leerlo, te lo voy a leer yo. En Juan 10, 16 dice lo siguiente: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor, hermano. Ahora, no hay dos rebaños. Es un solo rebaño. Este rebaño está compuesto de israelitas, hebreos, gentiles, musulmanes que se han convertido al Señor. Y en Cristo somos un solo rebaño. Y tenemos un solo pastor. Recibir la luz verdadera y creer en su nombre otorga el derecho de ser hijos de Dios, como dice el texto. Nos otorga un derecho, hermanos. Una autoridad para ser hijos de Dios, al recibirle y al creer en su nombre. ¿Qué éramos antes? Antes de ser hijos de Dios. Porque si a partir de creer y recibirle nos convertimos en hijos de Dios, ¿antes qué éramos? Éramos criaturas de Dios. No éramos hijos de Dios. Toda la creación sin Cristo solamente son criaturas que le pertenecen a Cristo, pero como criaturas. Nosotros llegamos al privilegio de ser hijos de Dios a través de Él, de la fe en su nombre, a través de creer en Él, a través de recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es entonces cuando nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cómo llegar a recibirle y creer en su nombre, hermanos? ¿Cómo llegaste a creer y a recibirlo? ¿O cómo puedes llegar a creer en su nombre y recibirlo? Dice el texto: a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Escucha el verso 13: que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Antes de ver la forma positiva y directa de cómo llegamos a ser hijos de Dios, examinemos y veamos el aspecto negativo de cómo no se llega a ser hijo de Dios, según lo que el mismo texto nos revela. Cómo no vamos a llegar jamás a ser hijos de Dios. Número 1, no nacieron de carne, dice el texto. Esto significa que no fueron, permítanme la expresión, no fueron paridos de forma natural, humanamente. No es algo que una mujer pudiera producir desde el vientre para ser hijos de Dios. Ninguna mujer puede producir desde el vientre hijos de Dios. Número 2, ni de la voluntad de carne. No fue una iniciativa tampoco
del cuerpo humano. No fue planeado. Hagámoslo. Y número 3, ni de voluntad del hombre. No fue, como hemos dicho, un parto literal, no fue una iniciativa del cuerpo humano y tampoco fue un plan ideado o iniciado por el hombre, como ningún nacimiento, como ningún tipo de nacimiento lo ha sido. Pregunto, nacimientos humanos o de cualquier otro tipo, porque cualquier idea se le pudiera llamar un nacimiento, de verdad, nació una idea. Pero, ¿será que la idea estaba pendiente de nacer? ¿O estaba ahí esperando a nacer? ¿O planeó nacer? No, ¿verdad? Ni siquiera cosas abstractas como una idea decidieron nacer. Pero sabemos tampoco que aquí las gemelitas que siempre están con nosotros no decidieron nacer, ¿verdad? O ellas decidieron cuándo nacer, o decidieron ser hechas, ¿no, verdad? ¿Tú decidiste nacer? No, ¿verdad? Te preguntaron antes, a ver, fulano, fulana, aquí estamos a punto, estoy con tu madre, ¿tú quieres o no quieres que te hagamos hoy? Para que dentro de 9 meses vengas a darnos alegría. No, ¿verdad? No se nos consultó, ¿verdad? Hermanos, ni siquiera se nos consultó dónde nacer, qué padres tener, nada. La estatura que tener. Yo hubiese querido, bueno, pero ni modo, ¿verdad? No, hermanos, no nacieron de carne, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. No lo planeas tú. No puedes planearlo tú. Ahora veamos los aspectos positivos. Ahora sí veamos cómo sí se llega a ser hijo de Dios. Que es la única vía, hermanos. No hay más vías. Mira, número 1. Dice que nacieron de Dios en general. Es como termina el texto. Y esto no es por medio de ritos, hermanos. No son ritos los que nos hacen nacer de nuevo. Ni tampoco de forma hereditaria. La salvación y la adopción como hijos de Dios no se hereda familiarmente, como los judíos lo creían al saberse ellos hijos de Abraham. ¿Cierto? Juan estaba dándoles aquí una estacada al pueblo judío, diciéndole, no seas hijo de Dios por cosas carnales o por el cuerpo o por voluntad del hombre. No seas hijo de Dios aquí porque tú vengas de la descendencia de Abraham. Se es hijo de Dios cuando se nace de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Bautista confrontó a los fariseos y les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera que vendrá? Antes bien, dad frutos dignos de arrepentimiento y no os digáis a vosotros mismos que os tenéis a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede sacar hijos a Abraham de estas piedras. Juan está diciendo acá, no se hereda familiarmente, no se produce carnalmente, no se planea, no lo decide el hombre con un bautismo por ritual, no lo decide un hombre por una oración simplista y sencilla. No, una oración no te convierte en cristiano. Tienes que ser regenerado, tienes que nacer de nuevo. Número 2, nacieron de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan la conversación de Cristo con Nicodemo en Juan capítulo 3? Este prominente fariseo dice que vino de noche, a octavillas, ocultado de la gente, a hablar con Jesús. Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace lo que hace si no viene de Dios. Y el Señor le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El Señor leyó la mente de Nicodemo, la curiosidad real que tenía Nicodemo y dijo, déjate de formalismos, déjate de halagarme, Nicodemo, yo te voy a decir lo que tú vienes a preguntarme. Tú quieres saber cómo entrar al reino de los cielos. Debes nacer de nuevo. Y Nicodemo, con su pensamiento fariseo, acostumbrado a las cosas físicas de la vida, ¿no? Él dice, ¿puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Él entiende eso. Y el Señor le dice, Nicodemo, las palabras que te estoy diciendo son espirituales, Nicodemo. ¿Y cómo se hace eso? Y aquí la respuesta del nuevo nacimiento, hermanos, la regeneración.
Se los voy a leer. Cristo le contesta: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ocurre, Nicodemo, ocurre. En un momento que tú no planeas, en un momento que tú no te das cuenta, tú no lo programas, tú no obligas a Dios, ocurre. Naces de nuevo del Espíritu Santo de Dios y te conviertes en hijo de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 12, nos dice lo siguiente, respecto también al nuevo nacimiento, a cómo nacemos del Espíritu Santo del Señor. Dice 1 Corintios 12, versículo 13, lo siguiente: pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Queda claro entonces que se nace del Espíritu de Dios para ser hijo de Dios. También Pedro en su carta lo dice en 1 Pedro capítulo 1 y 3, y en Tito también lo dice en el capítulo 3 verso 5, que somos nacidos del Espíritu de Dios, que se nace del Espíritu de Dios. Punto 3, aspecto positivo de cómo nacemos de Dios. Somos nacidos de Dios por voluntad de Dios, como hemos visto ahorita en el nuevo nacimiento, en cómo actúa el Espíritu Santo. Fue el puro afecto y deseo y voluntad soberana de Dios, la cual hace y permite que pecadores viles, como tú y como yo, a lo largo de toda la historia de la redención, puedan llegar a creer en su nombre y recibirle como Señor y Salvador. Al menos es lo que Efesios 1:5 dice, que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, y todo esto por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso predestinarte, escogerte, elegirte, para luego adoptarte como hijo. Y en esa adopción, evidentemente, se infiere el nuevo nacimiento para que tú puedas ser adoptado por Dios. Y Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, por su soberana voluntad, su deseo de salvarte. Él nos hace nacer de nuevo y entonces tú lo recibes y crees en su nombre. ¿Recordamos la pregunta de Jesús a sus apóstoles escogidos? En el capítulo 16. Vengan por favor a Mateo 16. Este es el último texto que vamos a revisar. Mateo capítulo 16. Verso 15 al 17. Vamos a leerlo. Escucha lo que dice. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta Cristo a sus apóstoles. Antes Cristo le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha vuelto, porque ya había sido decapitado. Otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas antiguos. Bueno, y vosotros, le dice, vosotros mis discípulos, ¿quiénes decís vosotros que yo soy? Pregunta Cristo. Escucha la respuesta de Pedro. Pedro hablando en nombre de ellos, ¿no? Mira lo que dice. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién tiene que revelarte quién es Cristo? El Padre.
no la carne ni la sangre. ¿Ven la relación con Juan? No nacen de sangre ni de carne. El Padre tiene que revelar a tu corazón, a tu mente, quién es Cristo. Y al ver quién es, pensar en lo que, siendo quien es, hizo en la cruz. Y decir, ¿cómo puede ser que el Dios eterno, creador del universo, el verbo eterno del cielo y de la tierra, la palabra encarnada de Dios, había muerto en una cruz por mí? Y que eso nos humille y nos postre de rodillas. Y entonces es cuando nos aferramos a Él. Pero porque el Padre nos reveló quién es su Hijo. Nos muestra la belleza de la cruz de su Hijo. Nos muestra la hermosura de su persona. No te lo reveló carne ni sangre, Simón, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso tú sabes quién soy yo. Si no, tú no lo sabrías. Tú sabes quién es Cristo porque Dios el Padre te lo ha revelado en tu corazón. Nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu de Dios, dice. Es una revelación concedida soberanamente de parte de Dios desde el cielo. De saber quién es Cristo, de tenerlo como nuestra luz verdadera, el Logos eterno de Dios. Y es la pura buena voluntad de Dios la que ha salvado a millones y millones de almas de una condenación eterna, separados de la gloria sublime que se encuentra en Él, en la cual hay delicias a su diestra, plenitud de gozo eterno en la presencia de Dios. Solamente Él, solo de Él y solamente por Él eres salvo. Por eso decimos que la salvación le pertenece. Por eso Jonás dijo, la salvación es y le pertenece al Señor. Conclusión. ¿Qué podemos concluir, hermanos? De la luz verdadera, del rechazo de los que recibieron y de los que nacieron para ser hijos de Dios. La luz verdadera es Cristo y todos disfrutan en un sentido u otro de ella hasta hoy. Muchos de los que se creían parte de esa luz fueron y siguen siendo aún tinieblas. Y muchos que andaban en densas tinieblas vienen hoy y son parte de la luz. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Te cuentas entre los que están en la luz o en tinieblas? ¿Eres de los que rechazan o de los que le reciben? Examina tu corazón. Examinaos, dijo el apóstol Pablo, a ver si estáis en la fe. Y conviértase cada uno de su mal camino y vuélvase de su pecado. No te resistas a su llamado. Súbete al crucero de los hijos de la luz. Es un crucero de guerra contra las tinieblas. Un crucero difícil. Estamos en guerra, pero la guerra ya ha sido ganada por su capitán, Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Y yo te invito a que tú tengas un tiempo de presencia, de intimidad con Él. De la luz, con la luz verdadera y con el Padre que te reveló quién es esa luz. Que te comprometas con Él. Que te aferres a su luz. Que la ames. Que te apasiones por ella y que la disfrutes. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 1, dice: ¿cuál es el propósito y fin último del hombre? Alabar y glorificar a Dios y disfrutar de Él, disfrutarlo para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por aquella luz verdadera que vino al mundo. Tu Hijo, santo, perfecto, sin mancha, tratado como pecador, rechazado, tenido por herido y abatido, oprimido, molido por nuestras iniquidades. Gracias, Dios. Gracias, Señor,
Porque tú nos has revelado quién es tu Hijo, Padre. Porque nos has concedido la gracia abundante, la fe necesaria, esa fe verdadera, esa fe real, que nos hace aferrarnos y abrazar a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo y no volver atrás. Porque aquellos que toman el arado y siguen a Cristo no miran atrás, no vuelven atrás. Oh Señor, gracias, Padre, por tu Hijo. Padre, no permitas, oh Dios, no, mi Dios. Te pedimos, Señor, por favor, que tú no permitas que nosotros seamos de aquellos que rechazan a Cristo. Quizás no de la forma que lo hicieron los primeros que le vieron andar en esta tierra. Quizás no como los pecadores que deliberadamente rehúsan creer y depositar su fe y que el Señor gobierne sus vidas. Pero, oh Señor, no permita que nosotros podamos rechazar a Cristo, su enseñanza, su doctrina, sus palabras. No permitas que nos avergoncemos de Él, Padre, de su pueblo, de su iglesia, mi Dios, de ser parte de ese cuerpo precioso que es Cristo, la cual es tu iglesia, que se está limpiando, purificando y quedando sin mancha cada día, que está reflejando y creciendo a la imagen de tu Hijo Jesús, Padre. No nos permitas rechazarle de esa manera. No permitas que caigamos en aquel pecado vil. Ayúdanos a amarle, a adorarle, a respetarle, a venerarle, a servirle incondicionalmente, a tomar nuestra cruz día a día, oh Padre de gloria, y estar dispuesto a morir por Él cada día y seguirle, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Que tu gracia, una doble porción de gracia y de tu buena voluntad sea para con nosotros. Restaura almas, restaura corazones. Llénanos del gozo de tu salvación. Llénanos del deleite de ser hijos tuyos. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, el Verbo eterno. Amén y amén.